El cadáver que se veló solo. Había una vez un pequeño pueblo en medio de la nada donde sucedieron eventos aterradores que dejaron a todos sin aliento. Uno de esos eventos fue el inexplicable velorio de un cadáver que parecía tener vida propia. Todo comenzó cuando María, una mujer mayor y respetada en el pueblo, falleció en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue llevado a la pequeña capilla del pueblo para que los vecinos pudieran despedirse de ella una última vez. Sin embargo, cuando los vecinos llegaron a la capilla, se encontraron con una escena macabra y perturbadora. El cadáver de María estaba sentado en una silla frente al altar, con los ojos abiertos y la boca entreabierta, como si estuviera mirando fijamente a todos los presentes. El pánico se apoderó de la multitud, pero nadie se atrevió a acercarse al cadáver. El ambiente se volvió cada vez más tenso y lúgubre, con susurros de miedo y miradas de incredulidad. De repente, las puertas de la capilla se cerraron violentamente, dejando a todos atrapados en un lugar oscuro y claustrofóbico. Los gritos de terror llenaron el aire mientras intentaban desesperadamente abrir las puertas, pero parecían estar selladas herméticamente. En medio del caos, los ojos de María comenzaron a moverse, siguiendo a cada persona en la sala. Su boca se abrió aún más, emitiendo un sonido siniestro que parecía una risa macabra. De repente, las luces se apagaron y la capilla quedó sumida en la oscuridad total. Solo se podían escuchar los gritos ahogados de los presentes y el eco inquietante de la risa de María. Cuando las luces volvieron a encenderse, el cadáver de María ya no estaba en su silla. En su lugar, había un mensaje escrito con sangre en el suelo: el espíritu de María buscará venganza. El pánico se apoderó de todos mientras buscaban frenéticamente una salida. Finalmente, las puertas se abrieron y la multitud escapó de la capilla, dejando atrás el escalofriante velorio. El pueblo nunca se recuperó del horror que presenciaron aquel día. La gente vivía con el temor constante de ser perseguida por el espíritu vengativo de María. Las noches se llenaban de pesadillas y los susurros de su risa resonaban en sus oídos. La historia del cadáver que se veló solo se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se atrevieran a desafiar a la muerte. Recordaba a la gente que hay cosas más allá de nuestra comprensión, fuerzas oscuras y vengativas que pueden despertar cuando menos lo esperamos. Y así, el pequeño pueblo quedó marcado por el terror eterno de aquel velorio macabro, recordándonos que la muerte puede ser mucho más aterradora de lo que podemos imaginar.